bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Bueno es alabaros, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor es tu guardador de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y
sus ondas de amor celestial. Buenos días, queridos amigos, nos encontramos hoy en el Centro para la Excelencia Familiar, transmitiendo a ustedes el mensaje de la palabra del Señor para que su vida, su familia, sea edificada con el propósito divino de nuestro buen Dios y Padre Celestial. Origen y estructura de una familia saludable. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la vida de todos los hermanos de la iglesia. Que tu bendición sea sobre todos y cada uno de ellos. Extiende tu mano sanadora y divina sobre los que tienen problemas de salud. También sana su economía, sana su vida emocional, eterno Padre. Que puedan descansar, refugiarse en ti, en tu palabra, descansar en tu amor. Porque tú eres el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios de toda bondad. Gracias te damos, bendito Dios, por ocuparte de nuestra vida, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos, depende de ti, y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para glorificar tu nombre, y tú edifica nuestras vidas. Señor, a consecuencia de la situación que estamos viviendo, algunos están teniendo dificultades económicas. Te estamos pidiendo, Padre Celestial, que puedan tener la oportunidad de continuar sus labores, que puedan reactivar sus negocios, que puedan hacer el trabajo que están haciendo, pero que aprovechemos, eterno Padre, que durante este tiempo que ha venido pasando y el que viene, podamos aprovechar para tener unos encuentros contigo, una experiencia con Dios realmente motivante, dinámica, íntima, que podamos glorificarte, y una vez que pase todo esto podamos seguir en la misma tónica, buscándote, afirmando nuestra vida en tu palabra. Gracias te damos por nuestras familias, bendícelas en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, el viernes pasado celebramos acerca del Día Mundial de la Familia, el Día de la Familia, y hoy vamos a hablar acerca del origen y estructura de una familia saludable. Nuestra frase para cada domingo tenemos una frase para la familia, y hoy queremos decirles a ustedes que feliz día de la familia. Tal vez en el dinero encuentres un poco de felicidad, en las amistades encuentres alegrías, en las medicinas la cura para tu enfermedad, pero el amor solo lo encontrarás en tu familia. Vuelvo a repetirles, tal vez en el dinero encuentres un poco de felicidad, en las amistades encuentres alegrías, en las medicinas la cura para tu enfermedad, pero el amor solo encontrarás en tu familia. Por eso la familia es vital, por eso la familia es muy importante. Entonces, cuando hablamos acerca de la familia, la Biblia provee tremendos consejos e ideas sobre cómo formar una familia saludable. Y en los pasajes bíblicos que vamos a tratar en esta mañana sobre la familia, vamos a ver que cada miembro es responsable el uno por el otro. Así como los padres tienen una responsabilidad de instruir a los hijos en el buen camino, también encontramos exhortaciones para que los hijos cuiden a sus padres. Y es un círculo de amor donde Dios es el centro de cada hogar, que tiene el potencial de mantenerse fuerte, mantenerse firme generación tras generación, porque lo que Dios ha dicho en cuanto a bendición es que bendecirá todas nuestras generaciones. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que aceptar es que el hombre y la mujer somos diferentes, que las cualidades masculinas son diferentes a las mujeres con sus cualidades femeninas. Aún la estructura física misma del hombre es muy diferente al de las mujeres, desde las células de su cuerpo con sus 23 cromosomas, hombres y mujeres diferentes física y emocionalmente.
también psicológicamente, mentalmente y relacionalmente. La manera en que nos relacionamos es muy diferente los hombres de las mujeres. Dios diseñó al hombre primero y determinó que necesitaba una ayuda idónea. Entonces creó a Eva. Y de todos modos, ambos, tanto el hombre como la mujer, fueron creados por Dios y hechos a su imagen y semejanza. Querida hermana, no olvides, tú eres imagen y semejanza de Dios. Y hermano querido, no olvides que tu esposa, tu compañera, tus hijas son también imagen y semejanza de Dios. La palabra del Señor dice en Génesis 1:27, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esto nos hace coiguales bajo Dios, bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial. Entonces, hablando de la estructura de familia, una familia saludable se construye con esposos según el orden de Dios. La familia saludable se construye ¿cómo? Según el orden de Dios. Entonces, el matrimonio fue una ayuda para no caer en inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 5 de la palabra del Señor. Y en Primera de Corintios 7, 2 dice la palabra, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 4, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Hebreos 13:4. Entonces, mis hermanos, ¿para qué estableció Dios el matrimonio? Bueno, una de las razones es para que sea una ayuda, sea nuestra ayuda, sea tu ayuda para no caer en inmoralidad sexual. Ahora bien, el matrimonio fue establecido por Dios también para complementarse el uno al otro. ¿Para qué establece Dios el matrimonio? Para complementarse el uno al otro. Dice la palabra del Señor, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, el hombre se encontraba solo, no tenía una ayuda idónea para él, ¿y qué hizo Dios? Establece el matrimonio para complementarse. El amor de pareja, hecho de atracción, compañía, diálogo, amistad, atención, hunde sus raíces en el amor maravilloso de nuestro Dios. No es basar la relación solo en sentimientos que van y vienen, sino en la roca del verdadero amor que viene de Dios. Así se construyen las familias. No es basar una relación solo en sentimientos, porque esos van y vienen, sino ¿en qué? En la roca del amor verdadero, y ese viene de nuestro Dios. Lo mejor es construir el amor juntos, puntualizando que construir significa ayudar a que su amor crezca. Construir es ayudar a que el amor crezca, pero que crezcan también todos en la vida familiar. El esposo crece, pero también debe procurar que su esposa crezca, que sus hijos crezcan, que todos podemos ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y también en otras áreas de nuestra vida emocional, física y social que se requiere. Entonces, hablamos acerca de ¿qué? De que la familia saludable se construye con esposos según el orden de Dios. La esposa contribuye a la salvación de su esposo. ¿Sabía usted esto, hermana? ¿Sabía usted esto, querido hermano? La esposa contribuye a la salvación de su esposo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de sus esposas que por sus palabras. Como pueden darse cuenta, entonces la esposa contribuye a la salvación de su esposo. La otra parte en cuanto a la esposa no solamente contribuye a la salvación de su esposo, sino que la esposa es la que da estabilidad al hogar. La mujer sabia, dice la palabra del Señor, edifica la casa,
mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios capítulo 14, versículo 1 de la palabra. Y también nos dice la misma escritura en Proverbios capítulo 12, versículo 4, la mujer ejemplar es corona de su esposo, y la desvergonzada es carcoma de sus huesos. Entonces no olvide, querida hermana, no olvide, querido hermano, no olviden ustedes, hermanos de la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar, y también sus familiares, amigos, a todos los que ustedes les van a compartir acerca de este mensaje, de que la esposa contribuye a la salvación de su esposo y que la esposa da estabilidad al hogar. Pero la familia, como les digo, se construye saludablemente con esposos según el orden de Dios. El esposo da firmeza al hogar. El esposo que da firmeza al hogar tiene claro que la mujer no es su propiedad, es su compañera, es su complemento perfecto. No es su propiedad, no es la muchacha del servicio, no es la señora que hace los arreglos y todo lo demás de la casa. Dice la palabra del Señor a los hombres: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿No les parece muy interesante lo que plantea la palabra del Señor? La palabra del Señor nos plantea que el esposo da firmeza al hogar, teniendo claro que su mujer, su esposa, es su compañera, no es su propiedad. Y entonces dice que nosotros debemos vivir con nuestras esposas de una manera sabia, que debemos dar honor a ellas, que las debemos tratar como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Y todo eso, entre mejor trates a tu esposa, la palabra del Señor dice, para que tus oraciones no sean estorbadas. De manera que entonces, mis hermanos queridos, a cuidar a la esposa, porque eso agrada a Dios. El esposo que da firmeza al hogar es un líder, un protector, un proveedor. Una gran cuota de tierno y amante cuidado es el que debe brindar a la familia. Entonces, si ustedes pueden ver la imagen que tienen allí, una buena esposa hace que su esposo quiera llegar a la casa. Y un buen esposo hace que su esposa lo extrañe cuando él se va. En 1 de Timoteo 5:8 la palabra del Señor dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínense la carga que el Señor pone sobre nosotros. A nosotros nos corresponde, al varón le corresponde ser el proveedor del hogar. Con eso no estoy diciendo que la mujer no pueda colaborar o no pueda contribuir, pero el peso de tu matrimonio, el peso del hogar, la provisión es carga tuya, querido hermano y amigo. Si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un no creyente, es peor que un incrédulo. Entonces el esposo es responsable también de establecer guía para la familia y ser el ejemplo de liderazgo en cada hogar. Esa es tu tarea, esa es mi tarea, ese es el papel que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Una familia saludable se construye con esposos según el orden de Dios. Y una familia saludable entonces se construye con el trato adecuado de todos sus miembros. 1 de Timoteo capítulo 5 versículos 1 y 2 de la palabra nos dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Entonces, cada miembro de la familia debe darse un trato adecuado. Los padres deben respetar a sus hijos, criándolos en disciplina y amonestación del Señor, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice: y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo dice que los debemos criar? Con disciplina y amonestación del Señor.
O sea que en el hogar debemos establecer unos límites. En el hogar debemos colocar unas reglas, en el hogar debemos colocar unos parámetros. Así como Dios ha establecido unas reglas, unos parámetros para ustedes y para mí, también nosotros debemos establecerlas en el hogar. Dios colocó esas reglas incluso cuando colocó a la primera familia en el huerto. Dijo, ustedes pueden comer de todo lo que quieran, pero de este árbol ustedes no pueden comer. Y les señaló el árbol del bien y del mal. Entonces allí que puso Dios unos límites para aquella familia. Lamentablemente el pecado entró por la familia. Adán y Eva comieron del fruto. Ah, pastor, pero es que la que comió fue Eva. Ambos comieron. Ella comió, le llevó a su marido y él también comió. O sea, ambos participaron del pecado de desobediencia. Ambos le fallaron a Dios. Lo que hagamos afectará a nuestra familia, para bien o para mal. La historia es muy clara del rey David, que a consecuencia de su pecado con Betsabé, no solamente cometió adulterio, no solamente hizo pecar a aquella mujer porque le tocaba estar con el rey, abusó de ella, sino que aparte de eso entonces hace matar a su esposo y a los que acompañaban al esposo, a Urías, y lo hizo matar porque lo puso en el frente de la batalla, o sea, donde le pudieran quitar la vida para que ella quedara viuda y él casarse con ella. Y las consecuencias de todo eso, de esa vida desordenada de David en su ámbito familiar, acarreó también maldición para su familia. Toda su familia fue un desastre. Un hijo de él violó a la hermana, el otro hermano lo mató a él por haber violado a la hermana, toda su familia fue un caos, uno de los hijos quiso derrocarlo, matarlo. Así que el pecado afecta a nuestra familia. Tenemos que tener cuidado, porque todo lo que hagamos afectará a nuestra familia para bien o para mal. Entonces, una familia saludable se construye con el trato adecuado de todos los miembros, donde los padres tratan bien a los hijos, el padre trata bien a la esposa respeta a su marido, trata bien a los hijos y donde los hijos honran a sus padres y obedecen a ellos y cuidan también de ellos. Nos cuidamos los unos a los otros. Ese es el orden de Dios para la familia. Por eso la palabra del Señor está diciendo, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a las más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las más jóvenes como a hermanas en toda pureza. Y es una recomendación del apóstol Pablo a un joven pastor que está comenzando y le da instrucciones de cómo debe ser el orden de la familia de la fe, pero que también se puede trasladar a nuestra familia hogareña. Una familia saludable se construye con hijos según el orden de Dios. El matrimonio fue establecido por Dios como co-creador, porque Dios hace la creación, tiene todo listo, luego entonces hace al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, pero les entregó una tarea, les dio una comisión. Les dijo, creced y multiplicaos, fructificad, llenad la tierra y administradla. Y en el Salmo 127, versículos 3 al 5 de la palabra del Señor dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Entonces, si miramos bien este pasaje, ¿qué es lo que nos está diciendo? El pasaje nos está diciendo que, número uno, los hijos son herencia de Dios. Los hijos que tú tienes son herencia de Dios. Y no importa si fueron un accidente, no importa si fue un error al no planificar, no importa si fue un descuido, no importa si trataste de abortarlo y no fue posible. La palabra del Señor está diciendo que los hijos que tienes, los que están ahora, y no importa cómo sean, regulares, buenos y no tan buenos, son herencia de Dios en tu vida. Y a ti, querida madre, dice la palabra del Señor que esos tus hijos son cosa de estima en el fruto de tu vientre. Fue algo estimado por Dios. Dios te lo dio como una bendición. Dios permitió que se formara tu hijo en tu vientre.
Y entonces dice a la familia que los hijos son como saetas en las manos del valiente. O sea, son como las flechas. Las saetas son flechas. O sea, cuando el guerrero iba a pelear, entonces llevaba allí en su bolsa una cantidad de flechas y con esas se defendía. Y eran muy valientes los que lanzaban las flechas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que los hijos son como esas flechas en las manos del valiente. Así son los hijos tenidos en la juventud. Y entonces dice la palabra feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces, número 1, herencia de Dios son los hijos. Número 2, estima del fruto del vientre. Número 3, que son una bendición para tu vida, porque son como las flechas que le ayudaban en la batalla al valiente. Pero también en cuarto lugar dice que eres bienaventurado por tener hijos. La cantidad que tengas, sea 1, sean 5, bienaventurado el hombre que tiene hijos. Y finalmente dice, no será avergonzado. O sea, digo finalmente en este salmo, ¿no? Herencia, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos, y quinto, no será avergonzado. Entonces, una familia saludable se construye ¿qué? Con hijos según el orden de Dios. Y la familia saludable entonces se construye igualmente con hijos que honran a sus padres. Efesios capítulo 6 versículos 1 al 4 de la palabra del Señor nos dice lo siguiente: hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 4 dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará en él. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos hijos que me están escuchando, no importa la edad que usted tenga, para los hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué razón? Dice, porque ustedes son de Cristo. Y eso es lo que les toca hacer. Eso es lo que nos corresponde como hijos. Y aparte de eso, dice la palabra del Señor, que ese mandamiento de obedecer a los padres, que está allí en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, es el cuarto mandamiento, y entonces dice, es el mandamiento que va acompañado de una promesa. Ninguno de los mandamientos va acompañado de promesa. El único mandamiento que va acompañado de promesa para nosotros los hijos es obedezcan a sus padres, cuiden a su madre y así, cuiden a su padre y a su madre y así les irá bien. Y vivirán muchos años sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la promesa? Vivirán bien y vivirán muchos años. Les irá bien y vivirán muchos años. Y a los padres entonces nos hace también una recomendación. Y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Tengamos cuidado en la forma de que los educamos, los orientamos. A veces exageramos con la cantaleta, con los regaños, con las acusaciones, con las reglas que colocamos, que a veces son reglas no fáciles de cumplir, pero estamos machucando e insistiendo. Y lo que hacemos es exasperar a los hijos. No tienes que decirles 50 veces la misma cosa. Si les mandas algo, sobre todo cuando están pequeños, en edad de formarlos todavía, cuando le mandes algo, no los amenaces de contar hasta 10 para castigarlos. Y no vayas después a castigarlos cuando estás enojado, con rabia. No, si les dices no hagas eso y lo hacen, entonces aplica la disciplina que debes aplicar. Y no, voy a contar hasta 10. Eso no va a funcionar ni va a servir. No exasperemos a nuestros hijos. Hijos, obedezcan a sus padres como ha mandado el Señor. La palabra de Dios es clave, mis hermanos, para una familia saludable.
esa familia saludable se construye con base en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clave para estructurar la familia. Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9 de la palabra del Señor, Dios le dijo al pueblo lo siguiente: escucha, pueblo de Israel, nuestro Dios, único Dios, es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Cuando estés en casa, o yendo por el camino, cuando te levantes o cuando te acuestes, escríbelas en tiras de cuero, átalas a tu brazo, cuélgalas en tu frente y escríbelas en la puerta de tus casas y en los portones de tu ciudad. El mandato era colocar todos los mandamientos de Dios en toda parte, en todo lugar, donde siempre pudiéramos estar viendo, que se escuchara donde siempre pudiéramos estar escuchando. Entonces compartirle a los hijos acerca de la palabra del Señor, estos textos bíblicos, estas enseñanzas de Dios, todo lo que Dios había mandado, el plan de Dios, las normas de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo reconociera que Dios es único, no hay más dioses, hay uno solo. Y es Jehová nuestro Dios, Jehová uno es el Dios que era el Dios de Israel, también es el Dios del mundo cristiano, del pueblo cristiano, del Centro para la Excelencia Familiar. Es el Dios de nuestra iglesia, es el Dios de tu vida, es el Dios de mi vida. Escucha, pueblo, nuestro Dios es ¿qué? Uno. Pero la otra cosa que nos manda en este pasaje es: aprende todas las enseñanzas que te he dado. Y está diciendo, memorízalas, guárdalas en tu mente, guárdalas en tu corazón, para ponerlas por obra en los momentos en que se requiera. Y estas enseñanzas que yo te he dado, ¿qué dice? Repítelas a tus hijos. No es solamente para que tú las aprendas, no es solamente para que las guardes en tu corazón, para que las lleves en tu mente, es también para que la compartas a los hijos. Y dice, y las enseñarás a ellos, las repetirás, porque la manera de repetir es la manera de aprender y de memorizar. Entonces la repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? En todo tiempo, al acostarte, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Siempre estar compartiendo de la palabra del Señor, del amor del Señor. Así que entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es clave para estructurar nuestra familia. Y una familia saludable que se construye con base en la palabra del Señor es aquella en que la educación de los padres es fundamental. No esperes que tus hijos pequeños te los eduquen en los colegios. No esperes que tus hijos pequeños te los eduquen en la guardería. No esperes que tus hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, te los formen en los colegios o en las universidades. Muchas veces, en vez de formarlos y educarlos, antes los echan a perder. Es en tu casa, es los padres educando a los hijos. Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 9. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, ¿qué debes oír? La enseñanza de tu padre, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección que te da tu madre. Y entonces dice, porque eso será como un adorno a la cabeza, como collares. Ellos se adornaban mucho con collares pectorales, se colocaban cosas en la cabeza como adornos, pero eran siempre algo fino, eran joyas y todo lo demás. Y está diciendo, bueno, la palabra del Señor, la orientación, la educación de los padres a los hijos sería como esas coronas, como esos adornos preciosos y de joyas que se adornaba la gente. Así nos adornamos con la educación de nuestros padres. Padres, eduquen a los hijos. Es que mis hijos son mayores. Todavía puedes seguir orientándoles con consejos. Cada edad tiene la forma de ser ordenada. Cada edad tiene la forma de ser edificada. Cada edad tiene su forma de ser orientada de acuerdo a la palabra del Señor. No puedes coger a un hijo mayor ahora y castigarlo con una chancla o con una correa, como hacías la mamá, que es la chancla voladora,
se la tiraba al hijo a la cabeza. Ahora no le puedes hacer eso con tu hijo de 30 o 40 años, pero puedes sentarte con él y darle instrucción. Y tu hijo, no desprecies la dirección que te da tu madre y atiende, presta oído al consejo de tu papá. Entonces, queridos hermanos, terminamos acá recordando que la palabra del Señor tiene instrucciones y nos ha estructurado el hogar. Tú puedes repetir de nuevo este mensaje, escucharlo allí en tu casa. Búscalo en YouTube, Santel TV, o también en Centro para la Excelencia Familiar en YouTube, y allí escucharás de nuevo el mensaje y puedes volver a repetirlo, analizarlo, reflexionarlo con tu familia. Así que, querido hermano, cuidemos nuestra familia. Oremos al Señor. Padre de la gloria, te pido en el nombre de Jesús que cada familia que ha escuchado este mensaje sea bendecida por ti, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en su corazón, que pueda entender toda la familia que Jesucristo es su Salvador, que murió por ellos en la cruz para darles vida eterna, y puedan abrir su corazón a tu palabra y caminar en fe en Cristo Jesús a fin de hallar gracia y oportuno socorro, la salvación que necesitan para sus vidas y la manera de poder estructurar su hogar de acuerdo a tu palabra, donde los padres son padres que cumplen con su deber, con su propósito, donde las madres son aquellas mujeres que dan estabilidad al hogar, el amor, el cariño, el respeto, donde los hijos aman y respetan a sus padres, los honran, y donde los padres los cuidan, los educan y los forman de acuerdo a tu propósito. Bendice los hogares del Centro para la Excelencia Familiar. Bendice también las familias que ellos representan, sus hijos, sus nietos, sus primos, tíos, hermanos. Todos aquellos que conforman su vida familiar sean guardados en ti, conozcan tu palabra, te amen y te sirvan. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ahora, querido hermano, te invito a que coloques tu mano sobre la persona que está allí a tu lado, tu hijo, tu hija, tu esposo. Pueden abrazarse si ninguno tiene problemas ahorita de contaminación, y dígale a esa persona allí abrazándola: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti sus ojos y Él ponga paz en tu corazón. Te deseo en el Señor Jesucristo una semana de mucha bendición, de mucho amor y el caminar en Cristo Jesús día tras día. Y también te invito a que cada día vayas y busques la reflexión Cuarentena con Jesús en este tiempo de aislamiento. Que el Señor te bendiga y no olvides las instrucciones de tu Padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque para ti serán como un adorno de Dios a tu vida. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo la próxima semana.